En la gélida frontera de Glacius 7, enclavado entre las montañas cubiertas de hielo y la tundra helada, vivía un hombre llamado Maxwell Frost. Cansado de las megaciudades superpobladas de la Tierra y de la asfixiante burocracia corporativa, había comprado un billete de ida a este remoto puesto de avanzada en los confines del espacio colonizado, buscando soledad y la oportunidad de empezar de cero donde nadie supiera su nombre ni el escándalo que lo había obligado a irse. El diminuto refugio prefabricado que llamaba hogar, encaramado al borde de un valle glacial. Sus paredes de polímero reforzado, la única barrera entre él y temperaturas que podían congelar la piel expuesta en menos de 60 segundos. El asentamiento humano más cercano, un puesto minero llamado New Anchorage, estaba a 120 kilómetros al sur. Lo suficientemente cerca para abastecerse cuando fuera necesario, lo suficientemente lejos para mantener su preciado aislamiento. Glorioso silencio, decía Max cada mañana al salir de su hábitat termal para contemplar el prístino paisaje blanco, mientras su aliento se cristalizaba en el aire de menos 40 grados centígrados. Valió la pena cada crédito que gasté para llegar hasta aquí. Sin música de sintetizador corporativa, sin charlas del vecindario, sin drones publicitarios automatizados siguiéndome por la calle. Extendía los brazos en el aire fresco de la mañana como si abrazara el vasto vacío que lo rodeaba. Solo yo, el hielo y los secretos que esconde esta hermosa trampa mortal de planeta. La rutina diaria de Max consistía en explorar la naturaleza circundante en su rover reacondicionado, un vehículo militar excedente que había modificado con equipo especializado para sus observaciones científicas. El rover, al que había llamado Rosalind en honor a una antigua científica de la Tierra, se había convertido en su compañero más fiel. Su cabina reforzada lo mantenía caliente, mientras que su avanzado conjunto de sensores le ayudaba a catalogar el sorprendentemente diverso ecosistema que prosperaba a pesar de las duras condiciones. «Buenos días, Rosalind», dijo, dando unas palmaditas al tablero mientras se subía al asiento del conductor. «Veamos qué maravillas nos esperan hoy». La computadora de a bordo emitió un pitido en respuesta, mostrando los datos meteorológicos del día, la temperatura, la velocidad del viento y el pronóstico para la aurora vespertina que pintaba. Glacia 7. Cielos con láminas de colores danzantes. Había sido un respetado cenobiólogo en la Tierra, especializado en adaptaciones ambientales extremas antes de que un escándalo corporativo, ajeno a su voluntad, destruyera su reputación y lo llevara a este exilio autoimpuesto. Novatech, el conglomerado que financió su investigación, utilizó sus hallazgos para desarrollar armas biológicas. Cuando Max amenazó con revelar públicamente las pruebas de sus actividades ilegales, lo incriminaron, asegurándose de que ninguna institución de investigación respetable volviera a tocarlo. Ellos se lo pierden, se decía a sí mismo en los días mejores. Tengo toda una biosfera inexplorada que estudiar y ningún accionista que complacer. Max cargó su equipo estándar, contenedores de muestras, diario de campo digital, botiquín de emergencia y las barras de proteínas que sabían a cartón azucarado, pero que aportaban suficientes calorías para mantenerse en funcionamiento en el frío extremo. Había aprendido por las malas que no se debe aventurar en las llanuras glaciares sin la preparación adecuada. Su meñique izquierdo, congelado, era un recordatorio constante de ese error temprano. Ese día en particular, cuando los soles gemelos colgaban, bajo en el cielo lavanda, proyectando largas sombras sobre la nieve, Max guió a Rosalind a través de un estrecho paso entre formaciones de hielo irregulares. Los colonos locales llamaban a estas estructuras colmillos de escarcha y creían que se agrandaban con cada invierno. Las mediciones de Max del último año sugerían que podrían estar en lo cierto. Estaba registrando las dimensiones de un ejemplar particularmente impresionante cuando oyó algo inusual. Un agudo y gorjeante grito que atravesaba el aire quieto. No era el zumbido sordo de los escarabajos de hielo ni el chillido ocasional de un halcón de las nieves. Este sonido no se parecía a nada que hubiera documentado en sus 14 meses en Glacius 7, y le provocó escalofríos que no tenían nada que ver con la temperatura. «¿Qué demonios era eso?», murmuró Max,
ajustándose las gafas térmicas para escudriñar el horizonte. El sonido volvió a llegar, esta vez más desesperado, desde el lago parcialmente congelado a medio kilómetro de distancia. El grito contenía una inconfundible nota de angustia que trascendía las barreras de las especies. Registrar entrada de audio, ordenó Max a su grabadora de campo. Día 376 en la glaciación 7. Vocalización no identificada en las coordenadas. Hizo una pausa para comprobar su sistema de posicionamiento. 42.6 norte, 116.3 este, rumbo a investigar. El motor del rover rugió cuando Max conectó la energía auxiliar. Las orugas reforzadas crujieron sobre la nieve compacta mientras seguía los gritos cada vez más frenéticos. Navegó alrededor de enormes bloques de hielo blanco azulado, restos del colapso de la glaciación de la temporada anterior. Su pulso se aceleró a medida que los gritos se hacían más fuertes. Algo en ellos desencadenó una respuesta primaria en su cerebro, un reconocimiento instintivo del sufrimiento de otro ser. Al coronar una pequeña cresta, vio algo que lo hizo frenar con tanta fuerza que el rover derrapó de lado, casi cayendo en un ventisquero. «Santa Madre de Marte», susurró, buscando a tientas su cámara de alta resolución. «Rosalind, ¿estás viendo esto? Dime tu grabación». Allí, al borde del lago congelado, donde el hielo se había desprendido, había un dragón joven. No se trataba de las bestias míticas de las leyendas terrestres, sino de uno de los raros y magníficos dragones glaciales que, según se rumoreaba, habitaban las regiones más remotas del planeta. La criatura tenía el tamaño aproximado de una pequeña nave lanzadera, con escamas que brillaban como ópalos pulidos en tonos azul medianoche y naranja intenso. Una hilera de espinas translúcidas le recorría la espalda, captando la luz del sol poniente y refractándola en pequeños arcoíris sobre la nieve. Sus alas, ahora plegadas firmemente contra su cuerpo, estaban bordeadas de delicadas estructuras cristalinas que Max reconoció de inmediato como adaptaciones especializadas al frío extremo. Identificación de la especie, Draconus glacialis. Max respiró hondo, mientras su mente científica categorizaba automáticamente, incluso mientras la admiración lo embargaba. Anteriormente considerado mitológico, en el mejor de los casos, extremadamente raro, el sujeto parece ser un joven, de aproximadamente 3 a 4 años estándar, según los marcadores de desarrollo. Pocos colonos habían visto jamás un dragón glacial, y la mayoría los descartaba como cuentos de mineros de hielo que habían pasado demasiados meses solitarios en el interior. El Cuerpo de Reconocimiento Planetario los había clasificado como megaporas indígenas no confirmadas, con una nota a pie de página que sugería que probablemente se trataban de wyverns árticos mal identificados, una especie mucho más pequeña y sin sentido que hurgaba en los campos de hielo. Pero lo que Max veía era inconfundible. Era un auténtico dragón glacial, una criatura inteligente y poderosa que figuraba en las leyendas locales como el verdadero amo de este mundo helado, y estaba en apuros. El joven dragón forcejeaba al borde de un gran agujero en el hielo, con sus inteligentes ojos abiertos de par en par por el miedo. Cada vez que intentaba salir, sus garras arañaban ineficazmente la superficie resbaladiza, y el hielo se desmoronaba bajo su peso, hundiéndolo de nuevo en el agua gélida. Los movimientos de la criatura se debilitaban notablemente con cada intento fallido. Max sabía que el dragón no duraría mucho. Sus sentidos ambientales indicaban que la temperatura del agua rondaba el punto de congelación. El alto contenido mineral impedía su solidificación completa. Incluso con sus notables adaptaciones al frío, los dragones glaciares no eran criaturas acuáticas. La hipotermia se instalaba rápidamente, seguida de ahogamiento una vez que la criatura estaba demasiado agotada para mantener la cabeza fuera del agua. «Muy bien, piensa, Max. Piensa», dijo, rebuscando entre sus suministros de emergencia. «No puedo usar el cañón térmico. Podría derretir demasiado hielo y empeorar la situación. No puedo llevar a Rosalind hasta allí. Es demasiado pesada». Golpeó el panel de datos en su muñeca,
realizando cálculos rápidos. El espesor del hielo disminuye con la proximidad al agujero. Los cálculos de distribución del peso indican una alta probabilidad de penetración si me acerco directamente. Agarró un rollo de cuerda de nanohibra para temperaturas extremas, su kit de supervivencia para climas fríos y un soplete de plasma que podía cortar acero o hielo si era necesario. Antes de salir del rover, activó el modo de protección mejorada de su traje térmico, sintiendo el familiar cosquilleo a medida que los microcircuitos de la tela se activaban para mantener su temperatura corporal. Rosalind, mantén la posición y sigue grabando, le ordenó a la IA del rover. Si no regreso en 30 minutos, transmite todos los datos al puesto de investigación en New Anchorage con los protocolos de emergencia. El rover emitió una serie de pitidos preocupados. Sí, sé que es peligroso, respondió Max, acariciando el panel de control con cariño. Pero a veces la ciencia requiere riesgos calculados. Además, añadió con una sonrisa sombría, no es que haya una fila de gente esperando para darse cuenta si desaparezco. Al salir al viento cortante, Max sintió el ataque inmediato de los elementos a pesar de la protección de su traje. La temperatura ambiente había bajado otros 10 grados mientras los soles comenzaban a descender, y la sensación térmica la situaba muy por debajo del umbral de supervivencia humana sin asistencia tecnológica. Esto definitivamente no está cubierto en el manual de cómo sobrevivir en Glacius 7, murmuró Max mientras se acercaba cautelosamente al borde del hielo, probando cada paso con una pértiga expansible de fibra de carbono. Capítulo 12. Entonces, has encontrado un dragón en apuros. ¡Felicidades! Estás a punto de hacer algo increíblemente estúpido que o hará avanzar la ciencia xenobiológica por décadas o se convertirá en una entrada final muy breve y dolorosa en tus registros de investigación. El joven Drake lo vio y dejó escapar otro grito. De alguna manera más lastimero que el anterior. El sonido contenía armónicos complejos que el implante traductor de Max no podía descifrar, pero el significado parecía lo suficientemente claro. «Ayúdame. Ya voy. Ya voy», llamó Max, sus palabras cristalizándose instantáneamente en el aire gélido. «Aunque no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo, así que vamos a establecerlo ahora mismo». Expectativas mutuas establecidas a la baja. De acuerdo. Soy un xenobiólogo, no un domador de dragones. Probaba el hielo con cada paso, distribuyendo su peso lo más uniformemente posible mientras avanzaba lentamente hacia la criatura que forcejeaba. Los sensores de su traje proyectaban advertencias holográficas que parpadeaban en rojo en el borde de su visión. Espesor de hielo peligroso. Retirada recomendada. Probabilidad de ruptura. 68% y en aumento. Max ignoró las advertencias. Cuando estaba a unos 5 m de distancia, el hielo comenzó a crujir amenazantemente, emitiendo el distintivo sonido agudo que precedía a una falla catastrófica. Diminutas líneas de fractura se extendían desde sus botas como una red. Bueno, suficiente, decidió, desenrollando la cuerda de nanofibra y formando un bucle en un extremo. El material era prácticamente indestructible, desarrollado originalmente para cables de ascensores espaciales, pero se mantenía flexible incluso en condiciones de frío extremo. No viajé 26 años luz desde la Tierra para ahogarme en un charco helado sobre este cubo de hielo gigante. Ese sería un final extremadamente decepcionante para mi brillante carrera. Max balanceó la cuerda sobre su cabeza y la lanzó hacia el dragón. El primer lanzamiento se quedó corto, el lazo aterrizó justo en el borde del hielo roto. El segundo se fue desviado, deslizándose inútilmente por la superficie resbaladiza a la derecha del dragón. Era el peor de mi clase en entrenamiento de lazo, le explicó a la criatura cada vez más agotada. Principalmente porque no hay entrenamiento de lazo en la Facultad de Xenobiología. No era una habilidad que anticipara necesitar cuando cursara mi doctorado. A la tercera bala vencida. Ajustó su postura, calculó la trayectoria con precisión científica y realizó el lanzamiento. El lazo voló por el aire describiendo un arco perfecto,
aterrizando directamente sobre la cabeza y una pata delantera del dragón. Max tiró suavemente para tensarlo, y la criatura pareció comprender, permaneciendo inmóvil mientras la cuerda se apretaba alrededor de su cuerpo. Vale, amigo. Esto va a ser desagradable para ambos, pero sobre todo para ti, advirtió Max mientras empezaba a tirar. Calculo que pesas aproximadamente 800 kilogramos, unos 790 más de lo que suelo levantar. Por suerte, la física está de nuestra parte, relativamente hablando. Cuando las garras delanteras de la criatura se asentaron en el hielo más firme, se precipitó hacia adelante con energía renovada. Max retrocedió rápidamente, manteniendo la tensión en la cuerda hasta que, con un último tirón, el dragón salió completamente del agua. Se desplomó sobre el hielo, temblando violentamente, con las alas demasiado mojadas y pesadas para desplegarse correctamente. De nada, dijo Max, manteniendo una distancia respetuosa. Aunque probablemente debería irme de aquí antes de que tu padre, considerablemente más grande y sin duda más temperamental, aparezca. Un rugido profundo y atronador lo interrumpió, vibrando a través del hielo bajo sus pies. Max se giró lentamente para ver un enorme dragón glacial adulto de pie en la orilla, su enorme cuerpo recortado contra el cielo que se oscurecía. A diferencia de su descendencia, esta criatura era fácilmente del tamaño del explorador de Max, con escamas negras brillantes con matices ámbar y ojos que ardían como soles en miniatura. Expresa tu gratitud, terminó Max débilmente. Hola, hermosa pero aterradora madre dragón. Solo estaba ayudando a tu hijo. No hay necesidad de escupir fuego ni devorar al servicial humano. El dragón adulto dio un paso amenazador hacia adelante. Luego se congeló, con la cabeza ladeada como si escuchara algo. Fue entonces cuando Max notó el brillo metálico alrededor de la pata trasera de la criatura. Mirando más de cerca, pudo distinguir una trampa de aspecto cruel, con sus dientes metálicos clavándose en las escamas del dragón con una pesada cadena que la anclaba a una enorme roca en la orilla. Así que por eso no pudiste ayudar a tu pequeño, dijo Max, comprendiendo. Estás atrapado. ¿Qué clase de monstruo sería? Su pregunta fue respondida por el sonido de un vehículo acercándose, el distintivo zumbido de un aerodeslizador diseñado para terrenos helados. Max se agachó detrás de un montón de nieve justo cuando dos figuras coronaban la misma cresta que él había alcanzado minutos antes. Te dije que la madre no se alejaría mucho de la trampa, dijo uno de los recién llegados, un hombre corpulento con la cara marcada por lo que parecían viejas quemaduras. Estas bestias son estúpidamente leales a sus crías. Qué lástima que el pequeño cayera. En el lago, dijo su acompañante. Una mujer delgada de piel pálida y fantasmal, con mejoras cibernéticas visibles alrededor de los ojos. Los compradores pagan el triple por un juego de piezas. No te preocupes, respondió el hombre, palmeando un rifle grande que llevaba a la espalda. Aún tenemos al adulto. Las escamas de Draco se venden por 50.000 créditos el kilo en Centauri Prime. La división de armas biológicas pagará aún más por los sacos de veneno. Max sintió una oleada de ira. Cazadores furtivos de dragones. Había oído rumores sobre contrabandistas del mercado negro que operaban en las colonias exteriores, pero nunca se había topado con ninguno de primera mano. No eran simples cazadores. Traficaban con partes de especies en peligro de extinción. La pregunta es, dijo la mujer, observando la zona, ¿quién sacó al pequeño del agua? Max se agachó aún más tras el ventisquero. El dragón joven había logrado ponerse de pie tambaleándose y avanzaba lentamente hacia su madre, dejando huellas húmedas en el hielo. Probablemente logró salir solo, dijo el hombre con desdén. Terminemos. El trabajo. El transporte sale al amanecer y necesitamos procesar este espécimen esta noche. Mientras se acercaban al dragón adulto atrapado, la mente de Max repasaba las posibilidades, cada una más desesperada que la anterior. Lo superaban en número y armamento.
Los cazadores furtivos tenían armas diseñadas para abatir a una criatura 10 veces más grande que él. No dudarían en usarlas contra un científico entrometido que interfiriera en su día de pago. Pero no podía quedarse viendo cómo masacraban a esta magnífica criatura. No solo por su valor científico, aunque el dragón glacial representaba una oportunidad de estudio sin precedentes, sino porque algo en la inteligencia de esos ojos ardientes había tocado algo dentro de él, algo que creía haber dejado atrás en la tierra, junto con su carrera y reputación. El dragón joven había logrado ponerse de pie tambaleándose y avanzaba lentamente hacia su madre, dejando huellas húmedas en el hielo. Sus movimientos eran inestables, pero se fortalecían a medida que su notable biología se adaptaba al trauma que había experimentado. Este sería un momento realmente bueno para esas vacaciones en la playa Riel, murmuró Max para sí mismo, calculando ángulos y rutas de escape. Pero no, tuve que hacer de ermitaño en una roca congelada al borde de la nada. Genial decisión profesional, Frost. Una toma de decisiones realmente estelar. Vio el llavero que colgaba del cinturón del cazador furtivo mientras se acercaban al dragón. Brillaba en la luz tenue. Era una llave física, no digital. Tenía sentido. En entornos como este, donde las perturbaciones electromagnéticas de la aurora podían alterar las cerraduras electrónicas, las soluciones analógicas solían ser más fiables. Con la madre aún encadenada, a los cazadores furtivos claramente no les preocupaba que atacara. El dragón adulto los observó acercarse con una quietud que denotaba resignación o cálculo. Max no estaba seguro de cuál. La mirada de la criatura no se apartaba de los cazadores furtivos, siguiendo cada uno de sus movimientos con una atención depredadora. Max necesitaba una distracción. Buscó en su kit de supervivencia y sacó una bengala de emergencia, de esas que arden con la intensidad suficiente para ser vistas incluso en la peor ventisca. Con una disculpa silenciosa a la fauna local por la interrupción, la activó y la lanzó lo más lejos que pudo en dirección opuesta a ambos dragones. La bengala se elevó por el aire, dejando una estela azul fosforescente. Humo antes de explotar en una brillante cascada de luz roja y dorada que momentáneamente convirtió la noche en día. La reacción química estaba diseñada para durar al menos 3 minutos, con suerte suficiente para que Max hiciera su movimiento. Ambos cazadores furtivos se giraron hacia él, con las armas en alto. El dragón adulto aprovechó su momento de distracción para probar de nuevo sus ataduras, con los músculos tensándose bajo esas magníficas escamas, pero la cadena se mantuvo firme. ¿Qué demonios fue eso?, siseó la mujer, mientras sus ojos cibernéticos se adaptaban al repentino destello de luz. Míralo, le ordenó el hombre a su compañero, haciendo un gesto con el rifle. Podría ser seguridad de la colonia, aunque pagué un buen dinero para mantener sus patrullas alejadas de este sector. ¿Desde cuándo seguridad de la colonia patrulla tan lejos?, preguntó con escepticismo, pero se dirigió hacia la bengala de todos modos, con el motociclo zumbando sobre la nieve. ¿Y desde cuándo se anuncian con pirotécnicas? Solo míralo, espetó el hombre. No voy a perder este día de pago porque te sientas filosófico. Con un cazador furtivo temporalmente desaparecido, Max vio su oportunidad. Dio vueltas por la nieve profunda, usando las formaciones de hielo como cobertura, acercándose por detrás al cazador furtivo que quedaba. El hombre estaba concentrado en abrir la cadena que sujetaba la trampa a la roca, presumiblemente para empezar a mover al drake capturado. Max recogió un gran trozo de hielo que se había desprendido de una formación cercana, aproximadamente del tamaño y peso de los libros de geología que había estudiado en la universidad. Con una oración silenciosa a las fuerzas cósmicas que pudieran estar escuchando, lo dejó caer con fuerza en la nuca del cazador furtivo. El hombre se desplomó sin hacer ruido, de cara contra la nieve. «Lo siento, no lo siento», dijo Max rápidamente, arrodillándose para buscar la llave de la trampa. Dio la vuelta al cazador furtivo inconsciente, observando con profesional indiferencia la respiración regular del hombre. No estaba muerto, solo temporalmente fuera de combate. Diría que esto no es personal,
pero en realidad sí lo es. El tráfico de especies es donde trazo la línea ética. Bueno, eso y el desarrollo corporativo de armas biológicas sí. Implantes neuronales no consentidos. Al parecer, tengo varias líneas. Encontró una llave pequeña y de forma extraña en el bolsillo delantero del cazador furtivo y corrió hacia el dragón adulto. La enorme criatura lo observó acercarse, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos. No se resistió ni intentó morderlo, lo que Max interpretó como una buena señal o como un indicio de que planeaba algo mucho peor. «Voy a ayudarte», dijo Max en voz baja, sosteniendo la llave donde el dragón pudiera verla. Su implante traductor no serviría de nada. Nadie había programado las vocalizaciones del dragón en la base de datos lingüística. Pero esperaba que su tono y lenguaje corporal transmitieran sus intenciones. «Por favor, no me comas. De todas formas, soy más que nada cartílago y quejas. Una comida horrible. Mucha cafeína, poco valor nutricional. No he comido una verdura en aproximadamente 3 meses». El dragón permaneció inmóvil mientras Max se acercaba con cuidado a su pata herida. La trampa parecía aún más feroz de cerca. Sus dientes metálicos brillaban con gotas de sangre azul iridiscente al perforar las escamas del dragón. La cadena sujeta era tan gruesa como la muñeca de Max. Sujeciones de grado industrial diseñadas para carga que podía moverse en entornos de gravedad variable. «Esas escamas son realmente hermosas», comentó Max mientras insertaba la llave en la cerradura de la trampa. Su mente científica no dejaba de observar, ni siquiera en situaciones de crisis. «Las propiedades bioluminiscentes de tu sangre son fascinantes. Nunca he visto nada igual. Entiendo por qué la gente pagaría por ellas, pero personalmente las prefiero unidas a un dragón vivo. Llámame sentimental». La cerradura se abrió con un clic y las mandíbulas de la trampa se relajaron. El dragón adulto liberó inmediatamente su pata, flexionándola experimentalmente. Max retrocedió lentamente, con las manos en alto en lo que esperaba fuera un gesto universal de intenciones no amenazantes. «Aquí tienes, libre como la considerable cantidad de viento en este páramo helado. Ahora, si me disculpas, probablemente debería correr por mi vida antes de que...». Se oyó una voz a sus espaldas. Antes de que pudiera volver, Max se giró y vio a la cazadora furtiva a 10 metros de distancia, con el rifle apuntándole directamente al pecho. Sus ojos cibernéticos brillaban con un azul antinatural en la penumbra. Las pupilas se contraían hasta convertirse en diminutos puntos al enfocarlo. «Suelta la llave y aléjate de nuestro pago», dijo con frialdad. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». «La verdad es que tengo una idea bastante clara», respondió Max, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que lo recorría. «Tráfico de especies, desarrollo de armas de arco, violación de al menos 7 tratados de conservación interestelares. ¿Me perdí algo? Tu compañero podría necesitar atención médica», añadió, señalando con la cabeza al hombre inconsciente. «Le di un golpe muy fuerte. El daño cerebral es una posibilidad real, aunque en su caso podría ser una mejora. Cállate y aléjate del dragón», espetó, acercándose un paso. El rifle de pulsos que llevaba en las manos zumbaba al cargar. Un sonido que Max reconoció de su breve e incómodo tiempo integrado en una unidad de la Fuerza de Defensa Colonial durante su investigación doctoral. Esas armas podían vaporizar a un objetivo de tamaño humano o aturdir a una criatura tan grande como el dragón, dependiendo del entorno. Max comenzó a alejarse del dragón a regañadientes, calculando mentalmente sus posibilidades de esconderse tras una cubierta antes de que ella pudiera disparar. Mal, nada bien. Sabes que estas criaturas están en peligro de extinción, ¿verdad? Puede que queden menos de 100 en todo el sistema. La diversidad genética por sí sola las hace invaluables para la ciencia, por no mencionar sus adaptaciones a entornos extremos. Eso es lo que las hace valiosas, respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos cibernéticos. La escasez encarece los precios. Economía básica,
Profesor. Ahora voy a tener que matarte. Lo cual es molesto porque deshacerse de los cadáveres en este terreno es un engorro. El suelo está demasiado congelado para excavar, y los carroñeros son demasiado escasos para realizar el trabajo de limpieza correctamente. ¡Qué lástima!, dijo Max, intentando ganar tiempo mientras intentaba acercarse a una gran formación de hielo que pudiera ofrecerle cobertura. Estaba empezando a disfrutar de nuestra conversación. No se ven muchos economistas aquí en la naturaleza. Levantó el rifle para apuntar, y Max cerró los ojos, preguntándose si morir en este planeta helado era realmente mejor que la desgracia corporativa de la que había huido en la Tierra. Al menos sus datos sobrevivirían. Rosalind lo transmitiría todo a Nueva Anchorage cuando no regresara. Tal vez alguien lo usaría para proteger a los Drake después de su muerte. El disparo nunca llegó. En cambio, oyó un grito de terror y abrió los ojos para ver al dragón adulto irguiéndose en toda su altura entre él y el cazador furtivo, con las alas extendidas creando una silueta enorme e intimidante contra el cielo morado. La cazadora furtiva se tambaleó hacia atrás, disparando alocadamente, pero el dragón era más rápido de lo que parecía posible para su tamaño. Con un movimiento rápido, le arrebató el arma de las manos con un preciso movimiento de cola y la inmovilizó contra el suelo con una enorme garra. La mujer forcejeó con debilidad contra el peso inamovible, con sus ojos cibernéticos abiertos de par en par por el terror. «Yo que tú huiría», sugirió Max al cazador furtivo atrapado mientras las fauces del dragón se abrían para revelar hileras de dientes cristalinos que parecían brillar desde dentro. Pero eso podría ser anatómicamente desafiante en ese momento. El dragón miró al aterrorizado cazador furtivo durante un largo instante, luego a Max, y luego de nuevo al cazador furtivo. De sus fosas nasales emergía vapor al condensarse su aliento en el aire gélido, dándole la apariencia de un mítico escupefuegos de las leyendas de la Tierra. Con un gesto desdeñoso del pie, arrojó a la mujer a un lado como si fuera una muñeca de trapo. Esta aterrizó en un profundo banco de nieve, se puso de pie a toda prisa y corrió hacia su moto voladora sin mirar atrás, dejando atrás a su compañera inconsciente. «Vas a abandonar a tu amiga», le gritó Max. «Hace frío, incluso para este planeta». Pero la mujer ya se había ido. Los motores de la moto voladora zumbaban mientras la impulsaba a máxima velocidad. El sonido se desvaneció rápidamente, absorbido por el vasto vacío de las llanuras glaciares. Al desvanecerse los ecos, Max se encontró solo con dos dragones, un adulto enorme y un joven desaliñado, que finalmente había llegado al lado de sus padres. El joven Drake, acurrucado contra la pierna sana del adulto, emitía suaves chirridos que la mente científica de Max inmediatamente comenzó a categorizar como posibles patrones de comunicación. El Drake adulto dirigió su atención a Max, con esos ojos ardientes estudiándolo con inconfundible inteligencia. Por un instante, nadie se movió. Humanos y Drax, enfrascados en un cuadro con el telón de fondo de hielo y cielo oscurecido. «Bueno», dijo Max finalmente, metiendo las manos en los bolsillos para ocultar su temblor. «Esto ha sido emocionante, pero probablemente debería irme a casa. Lugares que visitar, crisis existenciales que afrontar. Ya sabes cómo es». «¿Yo?». Dio un paso atrás con cuidado, luego otro, manteniendo el contacto visual con el Drake adulto. «Te agradecería que no me comieras después de todo el esfuerzo que acabo de hacer. Parece contraproducente para nuestra recién establecida sociedad de ayuda mutua». El dragón bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura de la de Max. Contuvo la respiración, con todos los músculos tensos para volar, aunque sabía que no podía dejar atrás a la criatura si ésta decidía convertirlo en su cena. En cambio, el dragón exhaló un aliento cálido con olor a ozono y algo parecido a la canela, envolviendo a Max en una nube de vapor que descongeló momentáneamente sus extremidades congeladas. Luego asintió de verdad, antes de darse la vuelta. El dragón joven miró a Max por última vez, emitiendo un chirrido que de alguna manera transmitía gratitud, antes de seguir a su padre a través del paisaje helado hacia las montañas distantes.
Max los observó hasta que desaparecieron en la creciente oscuridad, y luego regresó lentamente a su explorador. Esa noche, sentado en su hábitat termal, contemplando las estrellas, Max se encontró reconsiderando su aislamiento autoimpuesto. Había llegado a Glacius 7 para escapar de la humanidad. Pero al hacerlo, descubrió algo inesperado, una conexión con este mundo hostil y sus extraordinarios habitantes. A la mañana siguiente, envió su primera comunicación al puesto de avanzada de la colonia en más de 6 meses, denunciando a los cazadores furtivos y ofreciendo sus servicios como consultor en protección de la fauna local. Luego empacó su explorador para una expedición más larga, decidido a documentar el glaciar. Los dragones correctamente para que pudieran ser registrados oficialmente como especie en peligro de extinción. Mientras se adentraba en el brillante paisaje nevado, Max sonrió para sí mismo. Nunca pensé que acabaría siendo conservacionista de dragones en un planeta helado, dijo al asiento vacío del pasajero. Pero supongo que hay peores segundas partes en la vida. Al menos la compañía es interesante. A lo lejos, creyó oír el débil eco del canto de un dragón, dándole la bienvenida de nuevo a la naturaleza.